Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue su fin de semana? Gracias a Dios, bien, licenciado. Ah, qué bien, me alegro. Buenas noches, Lick. Hola, Ingrid, buenas noches, gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Rolando Monterroso. Gusto saludarte. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Yasmín Monterroso. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Ronaldo. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Hola, Ronnie, buenas noches. Ya una semana, compañeros, de su preespecialización. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Animados? Creo que para algunos ya es la última prueba. Algunos creo que están iniciando. Otros ya están por su requisito de terminar sus pruebas. Qué bien, Brandon, me alegro. Bueno, Ingrid, no sé si tiene alguna información para los compañeros. No, por el momento solo preguntarle si el viernes cómo se va a realizar el primer examen parcial. Ah, qué bien por la pregunta. Pues vieran de que por el momento estamos en que el examen va a ser de forma presencial. No me han dicho si hay algún inconveniente en cuanto que se lleve de forma virtual, ya que este ciclo de esta preespecialización se está haciendo de la forma de que clases virtuales y los parciales iban a ser de forma presencial. Pero quedamos en que si hubiese alguna situación de fuerza mayor, ya ven que ahorita empezó la lluvia, que no se pudiera por alguna situación, definitivamente se va a hacer de forma virtual. Esa es la información, pero igual toda información se les va a hacer saber previo, ¿verdad? Para que ustedes no vayan a tener inconvenientes. Y si alguien tiene alguna situación, avisarlo con tiempo para que no vayan a tener alguna repercusión. El examen es un examen no de mayor complejidad. Si leen los materiales que les voy a dar, el que les envíe y otro, definitivamente no van a tener ningún problema para ese examen. Ahorita estamos en una etapa prácticamente de conceptos, prácticamente para poder analizar, entender qué es la mediación, la conciliación, cuáles son esas reglas que debemos de mantener, esa situación pacífica, flexible. Y vamos a abordar el día de hoy la teoría de la comunicación en cuanto a la aplicación de la conciliación. Posterior, vamos a tratar de abordar ya lo que es una negociación, la conciliación, el arbitraje como tal, cómo están integrados, para qué, cuáles son las formas de solucionar los conflictos, ¿verdad? Pero ahorita todavía estamos con tiempo para poder ver definiciones y cuáles son las posturas directamente, esas herramientas que nos sirven para poder expresarnos, para poder canalizar un mensaje, entenderlo, cómo tenemos que hablar. Muchas veces en lo que es un diálogo, para algunas personas tienen la facilidad de poder hablar en público. Algunos, a todos, bueno, en mi parte les digo, la vida y la experiencia propia es lo que a uno le va dando para poder ir dando el diálogo, emitir un mensaje, que las personas lo puedan entender de una forma sencilla, porque definitivamente se da información, pero no tiene uno la capacidad o la facultad para poder expresarlo, no lo va a entender directamente la parte receptora, ¿verdad? Entonces, eso es directamente lo que vamos a ver hoy. Y si nos da tiempo, vamos a entrar a lo que tenemos pendiente de lo que es la confesión judicial, regulada en el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Es importante que tengamos noción de ese tema y la pretensión procesal, ¿verdad? Porque directamente las partes o la parte interesada que va a convocar a alguien a que preste una confesión judicial debe de tener esa pretensión directamente del por qué lo va a citar, ¿verdad? No vamos a citar a alguien solo porque creemos o porque dudamos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener esa situación verídica de que esa persona que sí le debe una cantidad de dinero, por ejemplo, a nuestro patrocinado, o bien para hacerlo, para votar una prueba directamente, por ejemplo, en un divorcio. Les voy a explicar ese tema, un divorcio ordinario, ¿verdad? Algunas veces las partes son declaradas confesas en el proceso y ya sentimos de que ganamos el caso, pero cuando sentimos, ¡pum!, aparece la parte demandada, ¿va? Y pone a prestar confesión a nuestro patrocinado, a nuestro cliente. Y es una prueba elemental, ¿verdad? Y definitivamente en la ley establece, ¿verdad?, que tendrá que prestar la confesión judicial él y no por apoderado. Pero establece también, hay una forma directamente, si alguien lo va a representar, ¿cómo va a ser? Y debe de tener explícitamente un poder para que lo pueda representar. Pero hay astucias procesales, ¿verdad? Vamos a iniciar con el tema de hoy, con lo que son unas definiciones en cuanto a la comunicación. Y también les quiero adelantar, compañeros, que se está viendo de organizar una actividad para cuando terminemos el ciclo de la preespecialización. Es una actividad para que ustedes se puedan conocer, puedan tener un poquito ahí de descanso, de poder comer algo, para los que les gusta tomarse ahí su cerveza o agüitas, ahí van a ver, pero que las personas que sí vayan a participar, que confirmen, ¿verdad? Porque prácticamente es una actividad que se hace con ese fin, ¿verdad? Ya que las clases han sido en parte híbridas, venimos de una situación de clases virtuales, ¿verdad? Entonces, esa convivencia directamente estudiantil no se ha dado, es muy poca, ¿verdad? Entonces, ahí hemos platicado con el señor decano para que podamos llevar a cabo esa actividad, ¿verdad? Espero que podamos contar con ustedes y que ustedes tengan el acercamiento de poder conocer a su decano. Si hay incertidumbres, que aprovechen ahí de una vez a preguntarle qué va a hacer para mejorar las instalaciones de la facultad, o sin fin, ¿verdad? Un montón de situaciones, pero la idea es de que ustedes puedan pasarse un momento ameno. Ahí va a haber música. Luis Fernando dice, ¿cuándo será? La actividad va a estar programada definitivamente. Pasa el examen parcial y en la próxima semana sería. Entonces, gracias, Brandon, gracias. Sí, la verdad cuando yo he dado las preespecializaciones, me gusta hacer ese tipo de actividades porque entiendo, ¿verdad? Yo fui estudiante también y definitivamente es necesario, ¿verdad? O sea, no solo es todo ese estudio, ¿verdad? Hay que distraer un poco la mente de forma saludable también, ¿verdad? Todo con medida es bueno. Entonces, vamos a estar muy pendientes ahí, compañeros, pero la actividad sí está programada y créanme que va a ser muy, muy bonita actividad. Y vamos a tratar de que sea en un lugar bonito también y accesible. Entonces, vamos a definir comunicación. Y entonces, establecemos que comunicar corresponde al acto de transmitir un mensaje. Puede ser una información, una idea, un sentimiento, una emoción. Sea cual sea la forma de la comunicación humana, la interacción que se produce en ella crea una relación. En cuanto al estudio de la comunicación humana, es muy importante en el campo de la resolución de controversias y conflictos. ¿Y por qué? Porque da pauta a los conciliadores para ayudar a las partes a entender mejor el problema y las percepciones que tienen acerca de él. Además, el mejor conocimiento de los problemas permite asistir mejor a las partes y planificar intervenciones preventivas con mayor claridad e intencionalidad. Bueno, podemos definir también que comunicación en la resolución de conflictos
es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. El proceso de la comunicación es un proceso interpersonal en el cual circulan mensajes entre dos o más partes, a través de distintos canales, al mismo tiempo o sucesivamente, se da inmerso en un contexto. Y ahí podemos encontrar lo que son los elementos estructurales de la comunicación. Y como primer punto encontramos lo que es el emisor, y podemos establecer que emisor es la persona que codifica el mensaje y envía la información. Entonces, importante, compañeros, importante porque la función de un emisor, porque ustedes directamente cuando estén en su ejercicio profesional, les va a tocar sí o sí asistir a audiencias, les va a tocar ir a mediaciones, conciliaciones, ya sea en centros de mediación, ya sea en el Ministerio Público o en una audiencia, directamente el juez los llama a venirse, a poder formular esas actuaciones conciliatorias que la ley le permite, recordando el artículo 66 literal E de la ley del organismo judicial. Entonces, esas facultades previstas las tiene el juez y ustedes tienen que estar muy atentos a esos momentos procesales en los que están evacuando una audiencia, porque ustedes ya pueden ir asistidos y decir, bueno, estoy en un proceso de pensión alimenticia. Entonces ustedes ya saben, bueno, mañana toca audiencia, voy con mis elementos de prueba respectivos, porque si se lleva a cabo la audiencia, el juez me los va a pedir, fijo, ahí lo establece en el artículo. Entonces el juez les puede decir, miren, concilien acá de una vez, ¿cuánto le puede ofrecer usted? Entonces uno debe de llevar ya un pacto de conciliación con el cliente. Por ejemplo, uno le debe asistir a su cliente y decirle, mira vos, fíjate que mañana va a pasar esto y esto en la audiencia. Entonces aquí podemos tener varias actitudes. Las actitudes del demandado, alguien que me las pueda recordar, compañeros. Vamos a ver si se recuerdan cuáles son las actitudes del demandado. A los que ya vieron procesal civil y procesal civil. Allanamiento, rebeldía, contestación en sentido negativo presentando excepciones perentorias y reconvención. Muy bien, Bran. Muy bien, gracias por tu participación. Efectivamente, recordemos de que dentro de esas actitudes del demandado podemos tener un cliente que nos va a decir, mire, Lick, yo tengo dinero, ¿verdad? Yo soy consciente, yo tengo plata, tengo una buena posición económica y definitivamente yo no quiero que mis hijos estén ante una situación complicada, ¿verdad? Yo quiero de que ella me está demandando y quiere 8,000 quetzales. Entonces yo le voy a dar eso. No hay problema. Entonces uno le dice, ¿seguro? ¿Estás seguro que le vas a dar eso? Podemos pelear ahí un poquito menos. No, que está bien, eso me queda re bien. Bueno, entonces cuando se da la audiencia, ¿verdad? Uno le dice al juez, señor juez, nos allanamos a las pretensiones del actor de forma total. ¿Por qué de forma total? Porque definitivamente dentro del escrito de demanda, la parte actora en sus peticiones solicitó de que se le fijara una pensión alimenticia a nuestra parte, que es la parte demandada, por una pensión de 8,000 quetzales. Entonces nosotros, como nuestro cliente nos está diciendo, ya lo asesoramos, ya le dijimos, mira, que es muy alto, que no sé qué, y él nos dice que sí, y él está consciente y está feliz de que le fijen la pensión de 8,000 quetzales, entonces nosotros, señor juez, nos allanamos a las pretensiones del actor, de forma total, no de forma parcial. ¿En qué caso podríamos decir de que nos vamos a allanar de una forma parcial? Porque recordamos de que a veces vienen y nos dice la señorita, mire, este es su hijo. Y cuando venimos a ver y hacerle la prueba de ADN, resulta que no es uno el papá. No les estoy diciendo que es cierto, pues, o sea, pero pasa, en la vida real pasa, compañero. Esto no me lo invento, pues. Cuando viene a ver uno, le dicen, Lick, fíjese que tengo este caso. ¿Y qué pasó? Fíjese, Lick, de que yo me casé con María. Pero resulta que María, cuando yo me casé, ya tenía un hijo. Y el niño ya tenía 3 años.
Pero yo como soy un buen papá y así bien derecho, lo reconocí como mi hijo también. Pero da el caso, Linda, que María ya no me quiere y tuvimos 2 hijos y con el otro que reconocí tengo 3 y me está demandando por pensión alimenticia por los 3. Entonces, ¿qué hacemos ahí, compañeros? ¿Seguimos en la postura de buen papá y le ponemos a los 3 la misma pensión de 1,000 a cada uno o qué? Sí, Ronnie. Sí, licenciado, pienso que tiene que ser parcialmente, porque si la otra o el hijo que el primero que tuvo es de otro padre, el otro padre tiene que pasarle su pensión alimenticia conforme lo estipula la ley. Sí, entonces yo no veo objeto por qué la señora esté pidiendo nuevamente pensión alimenticia si ya la tendría. 1, y 2, si en dado caso no estuviera pasando la pensión alimenticia, entonces ya quedaría a criterio de nosotros si queremos seguir patrocinando la ayuda al hijo que es ilegítimo. Sería mi punto de vista, licenciado. Muy bien, Ronnie, te agradezco por tu participación. ¿Alguien más que nos quiera indicar cómo le haríamos saber en la audiencia al juez lo que el compañero Ronnie nos acaba de argumentar, con palabras técnicas? Sí, Pedro. Perdón, licenciado, pues tal vez como no tengo mucha experiencia todavía en el tema técnico, yo decía Claro, que no tengas pena. un allanamiento sería un tema parcial, perdón, porque lo que habría que ver también es si a la hora de haber reconocido a los hijos, esta misma persona reconoció a todos, ¿verdad? Porque, no sé, venía ahorita manejando, entonces no escuché realmente si la persona ya había reconocido a todos los hijos en este caso, licenciado, ¿los tenía reconocidos? Sí, vean. Miren, pues estos son casos prácticos, definitivamente son de la vida real. Esto pasa. La situación acá es que definitivamente cuando las personas están enamoradas, ahí no hay clavo de nada. O tal vez por pena no decimos, mira, no, yo no te lo reconozco. Porque si le decimos así a la muchacha, definitivamente nos va a decir, no me querés, va. Qué mal esposo sos desde que nos estamos ya metiéndonos a cosas más serias, ¿no? Es una ofensa directamente ahí. Entonces nos estamos metiendo a problemas graves desde un principio con la muchacha. Pero legalmente la ley nos establece, ¿verdad? ¿Quién debe dar alimentos? El padre biológico. Definitivamente. Los niños tienen derecho a los alimentos. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplan la mayoría de edad. El artículo 8 del Código Civil lo establece. Cuando una persona es capaz de tener derechos y obligaciones. Y cuando directamente puede tener la capacidad para poder ya enfrentarse a la vida. Pero ya directamente en una audiencia nosotros debemos de establecerle al juez. Señor juez, hemos sido citados para esta audiencia de fijación de pensión alimenticia. Por consiguiente, mi patrocinador, el señor Juan Pérez, se adhiere a la demanda de forma parcial, en el sentido que el menor, Miguel, él lo reconoció de buena manera, de buena actitud, de forma voluntaria, debido a la relación sentimental que llevaba con la parte actora. Por consiguiente, señor juez, los 2 menores, Isabela y Pedro, ellos sí son los hijos directamente biológicos, por los que acredito directamente con el dictamen establecido con la prueba de ADN, en los cuales usted podrá constatar de que los 2 menores, Isabela y Pedro, son mis hijos, son los hijos biológicos de mi patrocinado, y por consiguiente el otro menor, si bien está reconocido por mi persona, solo lo reconozco la pensión y la fijación de una forma parcial, ¿verdad? Creen de que si podemos sustentar esos elementos de prueba con una prueba de ADN, definitivamente el juez va a saber y va a decir, bueno, él reconoció porque definitivamente se unieron, se casaron,
Y definitivamente los hijos que procrearon son 2, Pedro y Isabela, ¿verdad? Pero me están poniendo efectivamente esos medios de prueba efectivos, y recordemos lo que hablamos ya en la clase pasada. Debemos sustentar nuestras pretensiones con elementos de prueba racionales y que efectivamente los podamos confrontar en una audiencia, que eso es lo que nos va a venir a salvar, o nos va a venir a dar la credibilidad positiva para que el juez en su resolución emita: bueno, te voy a fijar la pensión alimenticia por la cantidad tanto y tanto por los 2 menores, y al otro menor no, porque él tiene un padre biológico. O en dado caso, nuestro cliente nos puede decir: mira, Eli, como definitivamente yo le tomé aprecio al niño, que se le fije una pensión, pero una pensión menor, y que se establezca. Porque si definitivamente en un proceso futuro solicitan de que se haga el aumento de la pensión alimenticia, ella no le va a tener consideraciones de que no, que solo porque los otros 2 niños son sus hijos biológicos y el otro no, ahí entra en la colada, porque definitivamente la ley y el principio de igualdad establece que a todos se les debe dar en igualdad, ¿verdad? Otra situación muy importante en este tipo de procesos que ustedes deben de tener en cuenta. Miren, pues, por ejemplo, cuando nuestro patrocinado venga y nos diga: mire, Eli, yo no tengo ahorita empleo, no tengo la capacidad económica para cubrir esa cantidad de dinero. Efectivamente, ustedes no le pueden decir: miren, no va a pagar, ¿va? Porque definitivamente eso es una obligación, ¿verdad?, que él contrajo, y definitivamente los alimentos sí o sí se deben de cubrir, pero deben ser proporcionales. ¿En qué sentido? Proporcional en el sentido de la capacidad económica del alimentista. ¿Sí o no? Sí, licenciado. ¿Verdad? Van a ser proporcionales, pero para eso nosotros debemos de acompañarnos con la prueba que nos va a servir en esa audiencia. Si la prueba que nos va a servir en esa audiencia, si la mire, sí. Sí, Joel. O Ronnie, no sé si levantaste la mano. No, licenciado, pero ya que usted me dio la palabra, yo estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo ahorita claramente, así como yo se lo expresé hace un momento. Usted tiene razón en decir de que el padre biológico es el encargado de pasar la pensión alimenticia. Y como le dije también hace un momento, ya quedaría en nosotros el criterio, como decía usted, pasarle una proporcionalidad no igual a lo que tenemos que pasar a lo que son nuestros hijos biológicos, a la persona que hemos reconocido voluntariamente. Así es, Ronnie, así es, gracias. Sí, yo lo que les trato de hacer ver a ustedes es directamente de que tienen que probar, tienen que llevar sus respectivos elementos de prueba, porque eso es lo que les va a dar a ustedes esa certeza jurídica de lo que ustedes están hablando y le están exponiendo al juez, es verídico. Sí, Astrid. Solo como una consulta, los hijos adoptivos, según tengo entendido o me recuerdo, tienen los mismos derechos que los hijos propios, por decir así. En ese sentido, sí, definitivamente. Ahí estamos en una postura un poco ya legal, ¿verdad? Que llevaron un proceso de adopción y efectivamente, ¿verdad? Son responsables de los niños, efectivamente, hasta su mayoría de edad, ¿verdad? Una educación integral, su vestuario, su salud, ¿verdad? Son definitivamente ahí, no se podría decir: mire, ya no los quiero, ahí los voy a devolver, ¿verdad? Entonces, sí, tienen los mismos derechos, definitivamente. Entonces, prosiguiendo, la forma también, miren, pues aquí es muy importante. Sí, José. Licenciado, muy buena noche. Gusto saludarlo. Solo una consulta, licenciado. En este caso que usted planteaba de que la obligación de la pensión alimenticia es del padre biológico, ¿cómo se podría determinar ahí si digamos que ya fue reconocido por un tercero, por decirlo así? Entonces, yo recuerdo de que la normativa estipula, ¿verdad?, de que no se puede exigir la pensión alimenticia si no está reconocido el hijo. ¿Usted me podría aclarar esa duda, licenciado? Disculpe.
Gracias por la pregunta, José. Sí, mira, definitivamente el documento que le va a dar esa certeza jurídica que es el padre biológico es la certificación de nacimiento donde él lo reconoció, porque ese es en el Registro Nacional de las Personas, ahí es donde llevan el control, ¿verdad? De las personas como tal. Entonces, la situación aquí donde se viene a complicar es cómo voy a probar de que sí es mi hijo o no es mi hijo, porque definitivamente ya acreditado de que soy el padre y está reconocido por mi persona, definitivamente yo voy a figurar como el padre de él. Sí, Pedro. Perdón, licenciado. Entonces, fíjese que esa línea de pensamiento me lleva a lo siguiente con el juez, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros usábamos como un medio de prueba el hecho de que no somos los padres biológicos de ese niño y así pues allenarnos parcialmente a la demanda de la persona, ok, nosotros le damos como medio de prueba, pero si no tenemos dentro de esta situación al puro padre biológico, entonces creo que el juez al final no nos tomaría en cuenta eso, porque si nosotros lo reconocimos de primero, podemos demostrar que en sí no somos los padres biológicos, pero no puede dejar colgado al niño en el aire tampoco, pienso yo. Sí, definitivamente ahí estamos en una situación un tanto compleja, porque definitivamente el juez le va a decir, mire a nuestro cliente, mire, pero usted lo reconoció. En cierto modo, él no va a negar y le va a decir, mire, no, me lo metieron, va. No, definitivamente, si está el certificado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos ahí y presentamos una demanda nueva, ya sea de alimentos, un juicio oral, o un juicio sumario, un ejecutivo, o un juicio ordinario, definitivamente es una demanda a la cual vamos a incorporar esos elementos de prueba. En el caso que sea un juicio oral de alimentos y hay 3 niños de por medio que están reconocidos, incorporamos las certificaciones de nacimiento. Y ahí efectivamente va a aparecer que María y Pedro tienen 3 hijos reconocidos. Pero ahí entra de colada el niño que él no es el padre biológico, porque él lo reconoció de manera voluntaria, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahí, vamos a allanarnos de una forma parcial en cuanto al reconocimiento de este niño que no es biológicamente el padre, y le vamos a solicitar que sea menor. ¿Sí, Pedro? O sea que prácticamente en ese tipo de casos quedaríamos como al criterio del juez, entonces, licenciado, porque igual aunque nosotros reconociéramos a los 3 y quisiéramos allanarnos para solo darle pensión a 2, al final, si no hay de otro medio de donde agarrarlo, igual creo que ya por su criterio no nos dejaría quitarnos esa pensión, ¿verdad? No, definitivamente acá lo que yo les digo, definitivamente lo que ustedes tendrían que hacer es tener ahí la prueba, ¿verdad? Definitivamente de ADN. El problema es que una prueba de ADN es cara, porque definitivamente no es barata, ¿verdad? La prueba del ácido desoxirribonucleico, si no estoy mal, para poder comprobar el parentesco, el ADN de las personas. Pero por lo regular los jueces, en este caso, pongámosle, ¿verdad?, que ustedes van a ir a esa audiencia y no llevan esa prueba, el juez les va a decir, bueno, usted lo reconoció, usted es el papá, ¿verdad? Pero vamos a dejar el antecedente para que tal vez si apelamos en segunda instancia, ya podamos tener ese reconocimiento y esa prueba. Lo manifestamos acá para que le den valor probatorio. Ahora bien, ¿por qué directamente la confesión judicial? Lo que establece el artículo 130. Porque si directamente nosotros no tenemos otra opción, y esta es una astucia directamente, si nosotros no tenemos otra opción y nos están poniendo una pensión alimenticia bien alta, le decimos, señor juez, que preste confesión judicial la parte actora, y agregamos el pliego de posiciones. ¿Y qué es lo que vamos a tener como resultado ahí? No sé si ustedes tienen noción a lo que yo les quiero manifestar en esto. Yo honestamente no, licenciado. Sí, Pedro, dime. No, le comentaba que yo no le había entendido bien. O sea, entiendo
de que en el artículo 130 está la obligación de declarar y le pediríamos a la parte actora que declarara, pero que declarara que nosotros reconocimos al hijo, por decirlo así, que nuestro patrocinio lo reconoció. Así sería, licenciado. Sí, por ahí vas. Por ahí vas. Vamos a llegar a tocar el tema bien. Sí, Astrid. Lo que yo le estoy tratando o lo que le he captado es de que en base a la confesión, si no mal lo recuerdo que dijo, estamos tratando de entregar un medio de prueba a nuestro favor, que sería así, por ejemplo, hablando notarialmente como una declaración jurada y que bajo apercibimiento y bajo la ley se tiene que conducir con la verdad. Ahí vamos, Astrid, sí, ahí vamos, compañeros. Definitivamente, miren, pues, como la muchacha, la parte actora, en este caso le vamos a poner de nombre María, ¿verdad? María definitivamente no va a ir con el juez y le va a decir, mire, señor juez, fíjese que Pedro, solo tuvimos 2 hijos biológicos, el otro lo reconoció así de buena onda. No creo que lo vayan a hacer, al menos en los procesos que yo he tenido, no. Las muchachas lo que quieren es de que se les fije una pensión alimenticia alta y ahí el cuate que mire cómo sale. Pero la ley nos da esta astucia, nos da esta parte. Alguien que pueda darle lectura al artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil, si lo tiene alguien a la mano. Artículo 51, pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Va. Como pueden ver, tenemos que tener ese interés de accionar, ¿verdad? Porque si definitivamente no tenemos el interés, no vamos a llegar a una instancia procesal. ¿Y qué establece este artículo? La pretensión procesal, también conocido como un principio dispositivo. Y ese principio lo que nos va a hacer es el accionar, ¿verdad? Poner en movimiento esa acción procesal y decirles, señor juez, a través de este memorial inicial de demanda, solicito mis pretensiones en contra de la parte demandada. Por el hecho del encuadramiento jurídico, en este caso estamos en un juicio oral de alimentos, ya vimos de que el juicio oral está contenido en el artículo 199 del procesal civil, entonces con fundamento en el artículo tal y tal, solicito que se señale día y hora para la audiencia para llevar a cabo que se fije en la pensión alimenticia a favor de mis menores hijos. Yo les estoy resumiendo esto porque definitivamente si lo hacemos a amplitud, pasamos aquí un semestre completo hablando de esto, procesal. Pero definitivamente lo que les estoy resumiendo es el artículo 61, que es el escrito inicial, ¿verdad? Dirección al juez, dónde lo vamos a dirigir, quién va a conocer, ustedes ya saben la competencia, la jurisdicción, directamente, asuntos de menor cuantía, de ínfima cuantía, ¿verdad? Entonces lo dirigimos a donde tiene que ir. Por este caso, definitivamente son asuntos de familia, los vamos a dirigir ¿a dónde? A la Administración de Justicia de la zona 1, familia, Almacén Luqui, ¿verdad? Porque es un caso de familia. Si fuera civil, a la zona 9. Para los litigantes que ya están procurando, definitivamente ustedes saben. Entonces, le hacemos la pretensión y acompañado le decimos, señor juez, como medio de prueba, le adjuntamos las certificaciones de nacimiento, ¿verdad? Donde actualmente se encuentra laborando el señor Pedro tal y tal y tal, y en el cual se puede acreditar de que tiene un salario de 10,000 quetzales, ¿verdad? Nítido, ya tenemos una demanda inicial de alimentos, ¿verdad? Pero ella en su demanda acreditó que los 3 son hijos biológicos, ¿verdad? Eso es por parte de la parte actora, pero nosotros como parte demandada, si estamos como una parte demandada, le vamos, bueno, se nos viene la astucia, decimos, bueno, mira, no tenemos ahorita para poder acreditar la prueba de ADN, porque no la tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto vale y no la puedo tener? Bueno, contestemos la demanda en sentido negativo. El compañero nos estableció y nos dijo, nos mencionó,
de que las actitudes del demandado está la contestación de la demanda en sentido negativo, ¿verdad? La contestamos en sentido negativo y solicitamos de que se preste la confesión judicial, con el artículo 130, que se señale día y hora para llevar a cabo la práctica. ¿Alguien que le dé lectura al artículo 130, compañeros? Procesal civil. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Así es. Artículo 130, obligaciones de declarar. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en la segunda, cuando así lo pidiera el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Para que la declaración sea válida es necesario que se haga ante juez competente. A la misma parte no puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. Gracias, compañero. Bueno, aquí dos situaciones muy importantes, compañeros. Por ejemplo, en esta obligación de declarar, también conocido como confesión judicial, una prueba privilegiada. ¿Por qué es privilegiada? Porque se puede llevar a cabo en cualquier instancia del proceso, previo a que sea el día anterior de la vista y en la segunda instancia. O sea, que tiene las facultades, toda parte que esté interviniendo dentro de un proceso, a poder solicitar esa confesión judicial. Entonces, aquí que voy con esto, definitivamente lo acompañamos con nuestro pliego, con nuestro escrito como tal, y el artículo 131 establece que es la citación. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente. El link de asistencia, no sé, compañera, no sé si Ingrid ya lo habrá pasado. Entonces, sí, ahorita se va a compartir. Muchas gracias, compañera. Entonces, establecemos que será citado personalmente a más tardar 2 días antes de señalada para la diligencia, bajo apercibimiento de que si se dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva de la Secretaría del Tribunal. Salvo el caso del artículo 138, el impedimento a que se refiere el párrafo anterior deberá alegarse antes de que el juez haga la declaración de confeso. El tema que estamos viendo es la teoría de la comunicación, compañeros, en la conciliación. Entonces, alguien que me pueda decir qué es el pliego de posiciones. Buenas noches, licenciado. El pliego de posiciones acompañado en plica se refiere a unas preguntas que se le van a realizar a la parte demandada, pero solo las revisa, si no mal estoy, el secretario o el juez antes de realizar las preguntas. Sí, solo una cosa, el pliego de posiciones nosotros lo debemos de acompañar en un folder, en un sobre cerrado, en el cual le debemos de poner este pliego de posiciones. Ese solo va a quedar en resguardo del secretario, pero el día de la audiencia que se va a llevar a cabo para la declaración, el juez deberá de abrirlo en frente de las partes y el juez debe de ir calificando esas posiciones, ¿verdad? Entonces, alguien que me pueda decir cómo podríamos acá, en este caso de negación de fijación de alimentos, cómo le podríamos hacer esas preguntas a la parte actora. Elmer. Gracias, Lick. Una pregunta podría ser, diga usted si es cierto que el hijo no es de mi patrocinado, por ejemplo. Claro. Sí, Astrid. Podrían ser preguntas cerradas, así es como lo había mencionado el compañero, solo sí y no, para que tampoco sea muy oportuno que se digan cosas de más y que pueda afectar el punto al que queremos llegar. Así es, compañeras, compañeros.
definitivamente las preguntas deben ir con orientación directamente. Diga sí o no la absolvente. Diga sí, el menor tal y tal y tal es hijo del señor tal y tal y tal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a través de esa confesión judicial, sí, Luis. Tengo entendido de que las posiciones deben de ir en sentido afirmativo, siempre es relacionados a los hechos personales que versa sobre el asunto. Así es, compañero. El artículo 133 podemos establecer lo que son las posiciones, siempre procesal civil y mercantil. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Artículo 133, posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta, cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Gracias. Sí, compañeros, definitivamente, por ejemplo, va a empezar y va a decir, diga sí, es cierto. Entonces, definitivamente, lo que va a establecerse acá es de que esa afirmación la vaya ella a afirmar, ¿verdad? O sea, las preguntas las tenemos que hacer muy, muy estratégicamente para poder obtener esa calificación que el juez le va a ir dando a cada pregunta y al final, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Porque, como podemos ver en la práctica de la diligencia, establece que el obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Establece, prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado, y contestará, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. A continuación se le hará saber la pena relativa al delito de perjurio. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, dirigiendo las que reúnan los requisitos del artículo anterior. Si fueren varios los que hayan de declarar, al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y una a continuación de la otra, evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que declaran después. Se debe de mantener ese orden. Si no comparecieren todos los citados, la diligencia podrá llevarse a cabo con los que concurran. Si lo pidiera el articulante, quien podrá solicitar nueva diligencia para que declaren los que hayan justificado su inasistencia, presentando un nuevo interrogatorio en plica. Entonces, con esto podemos establecer de que como medio de prueba privilegiado, la confesión judicial nos puede venir a salvar un proceso, ¿verdad? Es muy bueno poder utilizar esta herramienta en un proceso, porque créanme, por ejemplo, no todo lo que las partes mencionan en sus escritos iniciales de demanda son hechos algunos fehacientes, ¿verdad? Podemos botar alguna prueba con esto, y es de ponerle mucho sentido en la práctica como tal. Al momento que la muchacha, pongámosle, que ella misma diga si es cierto que el menor tal y tal es hijo de tal y tal, tendría que, si no es su hijo, decir no, o si sí, no, o sí va. Entonces, definitivamente, ahí el juez va a establecer y va a decir, sí es cierto, lo que dijo el abogado en representación de su patrocinado, es cierto, él no es el padre biológico, él solo lo reconoció, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos para que cuando el juez resuelva y emita su sentencia final, nos pueda dar favorable lo que le estamos solicitando. Aunado, decirle, mire señor juez, si bien la parte actora en su demanda manifiesta que mi patrocinado gana 10,000 quetzales y trabaja en la empresa tal y tal, esa constancia que está acreditando es de 4 meses atrás. Aquí le presento donde la empresa le emitió su finiquito y ya no está laborando para dicha empresa y por el momento está desempleado. Ahí ya prácticamente le hacemos ver que esto tiene trabajo y de que se le fije una pena baja
para poder sustentar los alimentos, en lo que él pueda venir, tener un trabajo como tal nuevamente y en dado caso poderles dar un aumento a esa pensión alimenticia. Pero como tal, definitivamente ahorita en este caso, si le ponemos una pensión alimenticia elevada, va a ser complicado que la pueda cumplir. Y otra situación, más los gastos de él y los gastos que llevaría, prácticamente estaríamos en una situación de indefensidad para los menores y para él. Entonces debemos de ser proporcionales. Argumentamos lo que establece el artículo del Código Civil en cuanto a lo que son los alimentos, la proporcionalidad y el fin como tal, para que el juez aunado sepa y diga, bueno, vamos a fijarle una pensión alimenticia a cada niño de 500 quetzales y al otro, como está reconocido por el momento, que se le dio una pensión de 200. Pero en eso, sea como sea, él tendrá que ver cómo lo puede cumplir para no caer en una situación de rebeldía. Si no, ahí vamos a que lo van a traer ya con una orden de aprehensión por negación de asistencia económica, acreditan como título ejecutivo y vamos para detenido. Ya casi estamos por terminar la clase, compañeros. Hay todavía más contenido doctrinal que es necesario que lo podamos aportar, pero esta clase de la confesión judicial ya venía de la semana pasada, que había que tomarla en consideración y espero que hayamos podido aclarar ese tema de la confesión judicial. Por el día de hoy, si ya pusieron su asistencia y estamos bien, vamos a dar por terminada esta clase, compañeros. Si alguien tiene algo que manifestar, es el momento que lo pueda hacer. Sí, Yasmin. Licenciado, con una pregunta. ¿Qué ponderación va a tener el examen del día viernes? Vamos a ver, compañeros. Tenemos todo nuestro material de lo que es el programa de la estudio. Miren, pues, la zona mínima, vamos a ver, usted que establece que hay 20 puntos para lo que es la asistencia. Un examen parcial de 50, si no estoy mal. Pero si gustan, vamos a ver. Nominado zona 30 puntos, valor máximo de 70 puntos. Miren, pues, yo diría que podemos darle al examen un valor de 20 puntos y a realizar un trabajo. ¿Sí, Gavin? Buenas noches, licenciado. Se me surgió una pregunta durante la clase, pero está relacionada también con lo que estamos viendo, pero no tanto con el tema de hoy. Es sobre cuando hay una denuncia ante el Ministerio Público y ante la Policía Nacional Civil y se desestima. ¿Cómo es que se certifica que se desestima la demanda? O sea, ¿cómo es que yo digo, bueno, esa demanda no prosiguió? Claro. No sé si me doy a entender con la pregunta. Sí, te entiendo, claro. Mira, previo a que te resuelva, Yasmin, si gustan, les voy a mandar esa información para lo del examen, o mañana les voy a decir cómo voy a distribuir la zona. Para que está bien, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Yasmin, mi amor. Igualmente. Mira, sí, compañero, fíjate que lo que hablamos, lo que me manifestaste en eso prácticamente es una actitud procesal en cuanto establece el artículo 310 del Código Procesal Penal, la desestimación. Hay un plazo que son de 20 días en los cuales el agente fiscal que tenga conocimiento de un hecho que pueda ser punible, perseguido como tal, se encuadre dentro de la tipificación de la norma jurídica, por ejemplo, en el Código Penal. Por ejemplo, que alguien ponga una denuncia y diga, miren, fíjense que yo vi que estaban dándole una golpiza a una persona en la esquina tal y tal, ¿verdad? Da la información, pero el Ministerio Público deberá de encargarse de hacer esa investigación como tal, si los hechos que le están manifestando pueden tener alguna certeza, pueden ser verídicos o no. Entonces el Ministerio Público o el fiscal tiene esa capacidad de poder establecer y decir, bueno, aquí no hay delito, o sí hay delito, ¿verdad? Y
Si en dado caso se desestimara porque él cree que no hay elementos como tal, hay una actividad procesal que debemos de hacer la oposición. Si gustan, mañana les voy a explicar esa parte. Lástima que no me dieron el curso de Derecho Probatorio, porque pudiéramos hablar mucho del área penal para que pudieran más tener en práctica lo que es audiencias y situaciones penales. Pero si querés, mañana te voy a explicar bien eso. Les voy a explicar eso de la desestimación. Perfecto, le agradezco mucho, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Nos vemos mañana, primero Dios. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana. Feliz noche.